Bienvenidos a esta mesa de discusión titulada Conectivismo en redes, la cual tiene como propósito reflexionar sobre los elementos del conectivismo en el aprendizaje, y esta está a cargo de los docentes en formación que a continuación me voy a permitir presentar. Primero la alumna Gabriela García Portilla, Marlene Campos Hernández, Giluriel Alatriste Arenas, José Guadalupe Álvarez Bautista, Surizaday Chagala Hernández, Carla Erika Muñoz Aldaña, Jimena Namorado Paz y una servidora, Lisbeth Cuacua González, quien estará a cargo de dirigir esta mesa de discusión. Sin más preámbulos, me voy a permitir la lectura a la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué elementos se requieren para lograr el aprendizaje? Y cedo primero la palabra a la alumna Gabriela García Portilla. Hola, muchas gracias. Bueno, considerando o recordando más bien, que hemos observado que existen diferentes tipos de aprendizaje, como el aprendizaje formal, el no formal y el informal, pues dentro del aprendizaje formal podríamos decir que un maestro competente y un contenido curricular adecuado son elementos indispensables para el aprendizaje. Si nos vamos a un concepto un poco más general sobre este aprendizaje, considero también que el emisor capaz de hacer llegar el mensaje de manera eficaz, un mensaje claro, por supuesto, y un receptor dispuesto a comprender e interpretar este mensaje son elementos claves para que un aprendizaje se lleve a cabo, es decir, una red de comunicación. Muchas gracias, Gaby. Ahora escuchemos a la compañera Marlene Campos. Gracias, Liz. Bueno, pues tenemos que el aprendizaje, para que sea eficaz y para que se pueda lograr, debemos entender que el aprendiz debe estar en conexión con el entorno y que éste pueda aprender mediante la experiencia. Gracias. Así es, Marlene, creo que todos coincidimos contigo. Ahora vamos a escuchar al compañero Giluriel. Bueno, pues el conocimiento se distribuye a través de experiencias, como bien lo habían mencionado, de redes y conexiones que son sumamente importantes, y pues bueno, estas consisten en construir y atravesar esas conexiones y esas señales, ¿no? Para que se nutra la capacidad de establecer pues como un vínculo. Gracias. Ahora pido la participación de José Guadalupe, por favor. Gracias. Yo creo que desde mi punto de vista, los elementos que se requieren para crear un plan de aprendizaje son la actitud, motivación, voluntad e interés por parte del estudiante, así como la guía que proporciona el docente para que éste obtenga sus aprendizajes, además de que esto lo relaciona con sus aprendizajes previos o experiencias que ha tenido anteriormente y las va aprendiendo o mejorando. Muchas gracias. Escuchamos ahora a la compañera Surizaday. Sí, bueno, sabemos que el aprendizaje es algo más que la adquisición de conocimientos y que muchos factores se ven inmersos dentro de este proceso, ¿no? Sin embargo, algunos elementos importantes son el docente, el aprendiz, la metodología y algunos medios de enseñanza. Muchas gracias. Carla, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias, Liz. Pues para el desarrollo del aprendizaje se requiere primero tener claridad sobre los objetivos que se plantea aprender, los contenidos. En relación al aula, pues bueno, que el maestro tenga dominio de los planes y programas de estudio, y dependiendo del enfoque en el cual se esté trabajando, pues por ejemplo, en el de competencias, que el maestro tenga la capacidad de desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes a favor del alumno. En cuanto al alumno, pues bueno, además de tener esa disposición, pues que tenga la apertura
de que pues se va a enfrentar a cambios que le van a beneficiar en su calidad de vida. Muchas gracias. Vamos ahora con la compañera Jimena. Sí, gracias. Pues retomando un poco lo que mencionaba mi compañera Suri, sabemos que inmersos en el lograr el aprendizaje, pues se encuentra el docente, los estudiantes, además de los objetivos que se establecen, los contenidos y las formas de evaluación, además de que pues debemos de tener presente que las actividades deben ir de acuerdo al contexto de los estudiantes. Gracias, pues así es, estoy totalmente de acuerdo con todas las participaciones. Es importante considerar que no solamente se requieren los elementos que estamos acostumbrados a hablar en un aprendizaje convencional, sino que además en este enfoque del conectivismo se agregan elementos como los nodos, que son aquellas fuentes de información que nosotros usamos pues para conectarnos a través de, válgase la redundancia, de las conexiones, es decir, la relación que existen, y pues que también necesitamos de esta adaptación a los nuevos medios que requiere este enfoque. Y bueno, de esta manera pasamos a la segunda pregunta, que se refiere a que nos cuestionemos cómo se está aprendiendo en esta nueva era digital. Coméntenme cómo es que ustedes lo perciben. Gabriela, por favor, te escucho. Claro, gracias. Bueno, yo considero que en la actualidad se aprende de manera simultánea. Es decir, que gracias a la tecnología y a todo el avance que se ha desarrollado, podemos aprender varias cosas al mismo tiempo, de diferentes ramas y en diferentes idiomas. Solamente es necesario buscar la información requerida, también separar la información de manera crítica, la que nos sirve y desechar la que pues obviamente no es beneficiosa para nosotros, y todo está solamente al hacer clic. Así es, gracias Gaby. Escuchamos ahora a Marlene. El conectivismo define la mente humana como una red que se adapta al entorno y por lo tanto el aprendizaje sería el proceso de formación de redes a través de conexiones entre distintos nodos. Giluriel, es momento de que nos compartas tu respuesta. Yo creo que en la era digital se está aprendiendo de una manera colaborativa y sobre todo de interacción, ¿no? Lo vemos en estos comunidades y medios de difusión como son las redes sociales, donde se comparte la información de manera muy fácil, ¿no? Y sobre todo, bueno, claramente hay ventajas y desventajas, ¿no? Y sobre todo recaigo en lo que hace rato se mencionaba mi compañera Gaby, en el cual es la habilidad de reconocer la información buena, la información mala. Así es, muchas gracias. José Guadalupe, te escuchamos, por favor. Bueno, con ahora la era digital, lo que se puede aprender sería el aprendizaje a través de la e-learning, que es un nuevo proceso de aprendizaje donde se lleva a cabo a través de cualquier dispositivo móvil, donde se puede acceder a la información y además interactuar o aprender a partir de ella. Como bien mencionaban mis compañeros, hay mucha información dispersa en la red que se puede recurrir a ella para poder obtener información y se puede como interpretar o dar una comprensión de la misma, pero a partir de la comunicación o colaboración de dicha información, pues se forma un aprendizaje más estructurado y mejor formado. Así es. Surisadai, te escuchamos. Sí, gracias Liz. Bueno, considero que ahora en la era digital pues se aprende de manera diversa, lejos de todo esto tradicional. Obviamente a través de redes un poco el aprendizaje es un poco más personalizado y también flexible. Claro, coincido con tu respuesta. Muchas gracias. Carla, te escuchamos. Gracias. Pues igual coincido con mis compañeros respecto a que es flexible, colaborativo. A eso quiero añadir que, bueno, si somos observadores, hay dos
podría clasificarse en dos tipos, formal e informal. El formal, pues bueno, a través del seguimiento de alguna institución educativa, y el informal, no podemos dejar de lado que pues podemos aprender de manera autónoma, autodidacta, sin que alguien esté detrás de nosotros de una manera sistemática, sino que pues bueno, alguien si tiene necesidad de aprender, no sé, alguna receta, puede acceder rápidamente en YouTube, ver algún tutorial, descargar algún clip o algún video, perdón, y se puede lograr ese aprendizaje. Muchas gracias. Jimena. Sí, pues igual considero que en esta era digital, pues se va lejos de lo tradicionalista y pues nos apoya bastante en un cambio como personalizado en el aprendizaje, además de que pues nos amplía como que la mentalidad y un cambio favorable de actitud. Muchas gracias. Pues así es, creo que en esta pregunta hubo respuestas muy similares. Coincidimos todos que el aprendizaje en red es un elemento fundamental dentro de esta era digital. Recordemos también que este enfoque conectivista surge para satisfacer las necesidades que precisamente esta era demanda, ¿no? Y pues como lo dicen, tenemos el acceso a la información de una manera muy inmediata y por supuesto que a través de ello desarrollamos el aprendizaje colaborativo y creo que un ejemplo puede ser pues el ejercicio que en este momento estamos llevando a cabo. Y bueno, dicho esto, pasamos con la tercera pregunta, la cual nos dice, ¿cómo se evalúan los aprendizajes desde el conectivismo? Quisiera escucharte, por favor, Gabriela. Y gracias. Bueno, cabe recalcar que para evaluar los aprendizajes, el conectivismo toma aspectos importantes de diversas teorías. Por ejemplo, el constructivismo, el conductismo, también puede tomar de la Gestalt y el psicoanálisis. Por un lado, considera que el funcionamiento mental se da en forma de red, como ya lo habíamos mencionado, y que los conocimientos se encuentran subordinados a las circunstancias. Y por otro lado, también considera que la capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe, con una fluctuación de conocimientos y de aprendizajes que pueden encontrarse tanto en una persona como fuera de ella. Así es, muchas gracias, Gaby. Escuchamos ahora a la compañera Marlene. Gracias. Bueno, pues se dice que el aprendiz es activo y creativo porque tiene la necesidad de actualizarse continuamente a su entorno cambiante en el mundo que ahora estamos y a través de realizar nuevas conexiones y aprender a través, nuevamente lo menciono, de la experiencia. Muchas gracias. Chilurien, te escuchamos. Siento que la evaluación se enfoca más que nada a esas a capacidades, habilidades de buscar información viable, ¿no? De seleccionar y compartir para que sea esa información efectiva, ¿no? Se dice que pues el conectivismo busca que también sea que el alumno aprenda de manera autónoma y bueno, sería punto aparte buscar que los alumnos tengan esa voluntad de aprender de manera autónoma, pero sin embargo es lo que busca, ¿no? Al final de cuentas la información la tiene al alcance de sus manos, al alcance de un clic, entonces pues sería viable, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ahora escuchamos a José Guadalupe. ¿Qué tienes para decirnos? Bueno, bien, como comentaba hace un rato, los aprendizajes que tiene el alumno se van relacionando con los previos que él ya tenía y así los va como formando. Y pues eso es lo que va guiando o procesando al docente, porque el aprendizaje es formativo en este conectivismo, ya que se busca que el alumno o estudiante vaya construyendo los conocimientos a partir de la experiencia o ¿cómo se podría llamar? La interacción que tiene con esta red de aprendizajes que se encuentra a lo largo del Internet. Y por lo tanto, pues también se evalúa la calidad o evaluación crítica que tiene el mismo para como que
recurrir a la información. Ok, muchas gracias. Surisadai, por favor, compártenos tu perspectiva. Ok, bueno, en el conectivismo el individuo pues aporta conocimiento, es decir, para evaluar no se toma solo en cuenta lo que es capaz de aprender, sino que también lo que es capaz de aportar para transformar. Claro, muchas gracias. Carla, te escuchamos. Coincido plenamente en lo que anteriormente mencionó Suri respecto a que no solamente es obtener a través de las redes, es decir, el contacto que se puede tener de otras personas, sino también lo que él mismo, tras el análisis de ese conocimiento, lo reestructura, lo transforma y también lo redistribuye. Muchas gracias, Carla. Escuchamos ahora a Jimena. Sí, pues a mí me gustaría mencionar que uno de los principios del conectivismo respecto a la evaluación es que pues se puede añadir a la evaluación tradicional el cómo el individuo pues aporta de su conocimiento propio a sus compañeros. Bueno, pues sí, al igual que mis demás compañeros, coincido que además de una evaluación a la que ya estamos acostumbrados, tal vez una evaluación formativa, específicamente en este enfoque del conectivismo, podemos ayudarnos de ciertas herramientas para llevar un registro de la evaluación de nuestros alumnos, por ejemplo, como los portafolios digitales, los cuales ya habíamos abordado un poco en las clases. Podemos guiarnos también de aquella evaluación a través de la observación de cómo interactúan nuestros alumnos en diversas comunidades digitales y cómo se desenvuelven también en proyectos colaborativos, es decir, podemos evaluar el producto final y por supuesto que un elemento muy importante que recuerdo que por ahí alguien de ustedes lo mencionaba es pues esta evaluación respecto a la capacidad de búsqueda y también que el alumno sea hábil para distinguir entre qué información o qué elementos le van a servir para un correcto aprendizaje. Entonces, de esta manera vamos a pasar al siguiente tema y bueno, vamos a hablar ahora de qué entendemos por sociedad del conocimiento, si bien es un concepto, perdón, que ya habíamos abordado un poco en nuestras clases, pues es importante que aquí demos nuestros puntos de vista. Gabriela, por favor. Sí, claro, gracias. Bueno, leyendo e investigando un poco, encontramos que una sociedad de conocimiento se refiere a toda una comunidad en la que el conocimiento y la información son los principales motores de crecimiento, donde la tecnología va a jugar un papel muy importante en la producción, la distribución y el uso del conocimiento y la información, y donde la educación y la innovación son esenciales para el éxito tanto individual como colectivo de esa comunidad. Muchas gracias. Escuchamos ahora la participación de Marlene. Entiendo por sociedad del conocimiento que actualmente el conocimiento lo podemos encontrar en los dispositivos en cualquier momento con ayuda de la tecnología, a diferencia de la educación en otros tiempos. Bueno, pues se tenían que acceder a un aula de clases y en este caso, bueno, pues mediante plataformas y el uso del internet y las tecnologías que lo facilitan, muchas personas podemos estar aprendiendo lo mismo en el mismo momento. Ahora pido la participación del compañero Gil Uriel. Por favor, Gil. Bueno, la sociedad del conocimiento, como se entiende, como aquella que se desarrolla y transforma principalmente a través de la información y los saberes humanos. Se basa también en la gestión de información, lo que se hace con propósito de crear recursos útiles, especialmente a través de las TICs, que como bien sabemos son las tecnologías de información y comunicación. Muchas gracias. Ahora escuchamos al compañero José Guadalupe.
Bien, como comentaban, esta sociedad del conocimiento es el uso de dispositivos móviles para ayudar al aprendizaje, además de que este amplio recurso facilite la búsqueda de información en distintas fuentes y además ayuda a que haya distintos puntos de vista, ya sea de distintos lugares. Ya como ya hemos comentado en las clases y en varios momentos de lectura, que ya sea un comentario de una persona que vive en Brasil, de Colombia, de México o de Europa, porque tienen diferentes contextos o diferentes formas de vida, por lo cual crea que cada uno tenga su propio aprendizaje y lo interprete de manera diferente. Y al momento de que lo comparten o lo intercambian, pues formen como que distintos puntos de vista. Claro, muchas gracias. Suri, te escuchamos. Sí, gracias, Liz. Bueno, pues es una comunidad, como ya bien lo dijo mi compañera Gaby. Y bueno, ella utiliza los saberes para transformarlos y hacer cambios precisamente a la sociedad actual y que tiene que ver también con todas estas redes que formamos y el conocimiento que transformamos. Gracias, Suri. Carla, te escuchamos. La sociedad de conocimiento es todo este movimiento que se viene a raíz de las necesidades financieras y económicas que fue determinando la OCDE a nivel internacional. Y para esto, pues fue necesario también establecer un nuevo enfoque de educación. Este es el enfoque basado en competencias, el cual está centrado en conocimientos, habilidades y actitudes. Muchas gracias, Carla. Jimena, por favor. Bueno, pues a lo que logro entender por sociedad del conocimiento es un tipo de sociedad que más que nada se requiere como para hacerle frente al mundo moderno que se nos está presentando actualmente. Gracias, y así es. Creo que a raíz de todas sus respuestas puedo decir que en efecto la sociedad del conocimiento pues son todas aquellas personas que al final de cuentas están interconectadas gracias a estas nuevas tecnologías. Y bueno, a todo esto también puedo sumar que algunas características de esta sociedad es que están en aprendizaje continuo a través de conexiones en red y que en esta sociedad se da la colaboración y la participación, como bien ya lo abordábamos en otras preguntas. Pero esto también es importante porque requiere de la adaptabilidad, no solamente para quienes somos nativos digitales, sino también para quienes no. Y a fin de cuentas es una manera de construir un conocimiento colectivo. Y bueno, de esta manera, una vez abordado este tema de la sociedad del conocimiento, quiero que me expresen sus opiniones acerca de qué piensan ustedes que puede pasar cuando el conocimiento fluye demasiado rápido, precisamente en este tipo de sociedades, y para su procesamiento o interpretación. Gaby, para ti, ¿qué es lo que pudiera pasar? Claro, gracias. Bueno, es obvio que si el conocimiento fluye demasiado rápido, es posible que el receptor de este conocimiento no logre captar todo el mensaje que se le está entregando. Por lo tanto, puede existir pues esta desinformación que lo lleva a obtener resultados negativos en cuanto a su investigación o a creer en esta desinformación y por lo tanto no saber discernir entre la que realmente le sirve para los fines para los que lo está buscando y por lo tanto pues puede tener una mala interpretación de este conocimiento y de esta información. Claro, Gaby, muchas gracias. Marlene, quisiera saber cuál es tu opinión respecto a esta pregunta. A medida que el conocimiento crece y evoluciona, el acceso a lo que se necesita es más importante que lo que el aprendiz posee actualmente. Gil, que si quisiéramos escuchar todos, ¿cuál es tu perspectiva de la pregunta, por favor?
Claro, yo considero que cuando la información se presenta de manera muy rápida, pues es obvio, ¿no? No se va a comprender la relevancia de esta, ¿no? Y precisamente la desinformación. eh, Puede ser la comprensión superficial de esta información puede presentarse por varios factores, ¿no? Una de ellas puede ser la falta de habilidad del análisis de esta, o puede ser por falta de tiempo, ¿no? Dependerá, ¿no? Sin embargo, bueno, es importante establecer prioridades para manejar el flujo del conocimiento y saber con qué nos quedamos y con qué no. Gracias, Gil. José Guadalupe, ¿qué tienes para decirnos? Pues bien, comentaban que al momento de que fluye demasiado rápido el conocimiento, pues no hay una interpretación o un aprendizaje significativo por parte del estudiante, por lo cual, pues lo que causa o lo que podría ser una solución sería como que dividir o clasificar los conocimientos que se le van a proporcionar al estudiante para que así obtenga una mejor comprensión y así logre una interpretación propia. Y si bien comentaban que era difícil o un poco amplio el conocimiento que se le puede proporcionar, es importante conocer y clasificar lo importante que debe de entender él y comprender. Muchas gracias, José Guadalupe. Surisaday, te escuchamos. Bueno, cuando esto fluye muy rápido, pues sí, no hay una buena interpretación de de la información que estamos recibiendo, y precisamente como no captamos y no la analizamos, debemos de checar qué información realmente nos va a servir y cuál no, porque no nos va a dejar, como lo mencionaba Guadalupe, un aprendizaje significativo, por lo mismo de que fluye tan rápido que no lo podemos captar. Gracias. Carla, te escucho. En este sentido, es importante ser selectivo, aprender a tomar decisiones en el sentido de saber qué es lo que todavía es útil de lo que no, para poder de ahí retomarlo y transformarlo. Y bueno, también se puede hacer el uso de dispositivos electrónicos e internet, porque bueno, como se va generando cada vez más y se va transformando y también obviamente se van descartando cosas que ya no se utilizan, pues bueno, es importante saber cómo manejar pues la nube, que el internet, los buscadores académicos o no académicos, pero que sí permitan obtener información útil. Claro, Carla, totalmente de acuerdo. Jimena. Coincido con mis compañeros en que cuando se presenta demasiado rápido no se puede procesar bien lo que se busca transmitir, ya que debemos tener en cuenta que el conocimiento pues crece y está en constante cambio o actualización, por lo que pues igual opino que debemos ser como selectivos para encontrar las mejores fuentes de información. Claro, muchas gracias, Jimena. Y bueno, sí, creo que todos coincidimos totalmente con esto de que pues no existe una reflexión adecuada en cuanto a la información debido a la sobrecarga que pueda llegar a haber, pero precisamente es donde entra esto que hablábamos hace un momento de la capacidad de análisis que el estudiante debe tener ante esta situación. Y quisiera mencionar también que a raíz de esto es importante considerar aspectos como la cuestión de cómo se siente el individuo ante esta sobrecarga de información, porque creo que el hecho de que este tipo de cosas esté pasando puede ocasionar estrés, inclusive puede ser, obviamente ya hablábamos de que el aprendizaje no se da como debería, existen ciertas cuestiones de estrés, como les decía, y entre otras cosas que impiden que el rendimiento del alumno sea como se espera. Entonces, de esta manera vamos a hablar ahora sobre los principios del conectivismo. Yo sé que estos los habíamos abordado en clase. Quisiera que pues me hablaran de los que se acordaran o de uno, como ustedes gusten, pero que hagan su aportación en torno a cada principio. Entonces, Gaby, te escuchamos, por favor. Sí, claro, gracias. Bueno, como bien nos lo manejaban Solórzano y García,
pues los principios del conectivismo son 6. Sin embargo, los que yo quiero como resaltar son 4. El primero, que es la base psicopedagógica del aprendizaje en red, pues como ahora ya no se contempla un aprendizaje, o sea, esto quiere decir que el aprendizaje ya no se contempla como exclusivo e inherente a un individuo, sino que ya es una colectividad, ya es un patrimonio de todos. Entonces considero que es algo como bastante relevante dentro de esta teoría, dentro de esta charla, bueno, este enfoque y dentro de esta charla. El segundo, por ejemplo, que es la capacidad para elegir la información de forma crítica, que es lo que ya hemos estado hablando durante todo este tiempo, que es importante discernir y saber qué es lo que sí nos sirve y cuál es lo que podemos desechar. El 4, que es el aprendizaje activo, porque a través de él desarrollamos conocimientos y posteriormente la comprensión de los mismos, o sea, no se queda de manera superficial. Y por último, pues la tecnología digital con papel crucial en el proceso educativo. Es obvio que gracias a todo el desarrollo de la tecnología y demás, pues estamos inmersos en ella. Eh, entonces, pues no podemos dejarla de lado, ¿no? No es algo que podamos ignorar. Gracias. Así es, tiene mucha razón Gaby. Ahora, Gil, me gustaría escuchar qué principios es los que tú quieres destacar. Sí, me gustaría destacar uno en específico, en el cual pues la conexión es más importante que el contenido, ¿no? Sabemos que el conectivismo se refiere, hablamos mucho de conexiones y nodos, ¿no? Sabemos que estas conexiones se puede definir como estar suscrito a cualquier medio que nos dé información, por supuesto, y el nodo a ese que se refiere al aprendizaje se puede obtener de formas no humanas, ¿no? Es diverso de dónde podemos obtener esa información. Precisamente pone énfasis en la importancia de estas conexiones entre personas y recursos, red, todo lo que tenga que ver con Internet. La capacidad también de establecer y mantener conexiones significativas en redes esenciales es demasiadamente importante para el conectivismo, ya que dentro de ellas todas las características que ya hemos venido hablando, que principalmente yo pongo énfasis en el aprendizaje autónomo, que pues es muy facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque pues lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Gracias, Gil. José Guadalupe, tu turno. Bueno, yo quería mencionar dos. La primera que considero que es muy importante es que el aprendizaje no se puede encontrar solamente en artefactos humanos, también se puede encontrar en artefactos no humanos, que podría ser ya sea servidores, la nube como se le menciona, donde se puede almacenar la información, ya que esta va creciendo día con día y pues no es como que la vamos a tener a la mano en un libro, en una libreta o en un apunte, sino que podemos tenerla en la nube y poder solicitarla o buscarla para poder adquirirla y así más o menos como tener acceso a ella. Asimismo que el aprendizaje se encuentra en la diversidad de opiniones, como ya lo había comentado, ya que cada lugar o cada región tiene una opinión o interpretación diferente del conocimiento, lo cual ayuda a que al momento de que se comparta, como bien dice Gil, el conocimiento a partir de distintos lugares, pues lo que se haga es un aprendizaje significativo ya a partir de la interpretación de cada uno y la interacción de estos. Gracias, José. Suri, tu turno. Bueno, yo quisiera hablar de que el aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información, si bien ya venimos hablando de estas conexiones, y también que los humanos pues no aprendemos el conocimiento de manera individual, sino que también lo podemos recibir fuera a través de la colectividad y puede residir también fuera del ser humano. Y bueno, que la capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe. Claro, totalmente de acuerdo con Suri. Jimena, por favor.
Sí, bueno, a mí me gustaría resaltar que pues se hace énfasis en que aprender y conocer son procesos continuos y que pues no son estados definitivos o productos, además de que la capacidad para la actualización pues es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. Gracias, Jimena. Carla, quisiera saber tu postura. Pues yo me inclino más respecto a la habilidad para ver conexiones entre áreas, ideas y también los conceptos, ya que esto es fundamental para saber en qué momento me voy a conectar, dónde es necesario y de redistribuir el conocimiento. Gracias, Carla. Marlene, te escuchamos. En los principios del conectivismo, bueno, puedo decir que comparte similitudes con el psicoanálisis, donde ambas escuelas consideran un funcionamiento muy similar de la mente humana a la hora de razonar o aprender en forma de red y de generación de conexiones entre ideas. Bueno, creo que todo lo que ustedes acaban de mencionar es muy importante. Destaco principalmente esto que mencionaba el compañero José, que esta nueva perspectiva que nos presenta el conectivismo, de que el aprendizaje no solamente reside en nosotros, sino en agentes externos. Y bueno, creo que estos principios vienen a resumir y a destacar perfectamente las respuestas que a lo largo de esta discusión nosotros hemos dado. Y bueno, ya casi para cerrar, vamos ahora a comentar la siguiente pregunta, que dice así: ¿cuáles son los elementos que convergen en el conectivismo y el aprendizaje en red? Por favor, Gabriela. Claro. Bueno, principalmente son tres: el conectar fuentes o nodos de información, bueno, a mi consideración, son tres: el conectar fuentes o nodos de información, el almacenamiento del conocimiento, tanto en el ser humano como fuera de él, y el conocimiento actualizado a través de la conectividad. Esa sería mi aportación. Gracias. Lo que puedo decir es que se separa la idea de que el aprendizaje es propio y exclusivo del individuo para ser patrimonio del aprendizaje colectivo. Gracias. Gil, ¿qué tienes para decirnos respecto a los elementos del conectivismo? Sí, muy, como lo mencionó yo, mi compañera, también quisiera agregar, aparte de las conexiones, ese acceso a la información en línea, la participación activa, el aprendizaje autodirigido y la diversidad de perspectivas que van a ayudar a aprender de manera efectiva en un entorno digital altamente conectado. Gracias, Gil. Es el turno de José Guadalupe. Yo quiero agregar el cambio o creación de más conocimiento día con día, como ya lo había mencionado, por lo cual hay que estructurarlo o organizarlo en un organismo externo para poder como que almacenarlo y tenerlo ahí para poder consultarlo. Y asimismo, el aprendizaje se construye ante la unión de las redes. Es la capacidad o habilidad que tiene el estudiante para poder adquirir o buscar información y a partir de ello hacer una interpretación. Gracias, José Guadalupe. Escuchamos a Sulizaday. Bueno, los elementos que convergen a este enfoque conectivista es precisamente que el aprendizaje, en el proceso de este aprendizaje hay redes, nodos, conexiones y señales por las cuales se transmite el conocimiento. Gracias, Uri. Carla, para ti, ¿cuáles son los elementos que convergen precisamente entre el conectivismo y el aprendizaje en red? Considero que el funcionamiento mental en forma de redes es indispensable, ya que es a través de esta analogía de la ciencia, de las neurociencias respecto a cómo las neuronas se conectan entre sí a través de sinapsis. Lo mismo ocurre en el aprendizaje a través de los nodos. Gracias, Carla. Jimena, por favor.
Sí, claro, pues yo considero que los elementos de este enfoque es la capacidad de buscar el conocimiento, la continuidad del aprendizaje, capacidad para lograr establecer conexiones y la necesidad de mantenerse actualizado. Claro, pues precisamente creo que Jimena puntualiza perfectamente cuáles son esos elementos que convergen entre estas dos situaciones, el conectivismo y el aprendizaje en redes. Esas redes de conexiones son las que hablamos desde un principio, y sobre todo que ambas desarrollan la autonomía del aprendiz, y lo hacen que trabaje, que se acerque, que conozca hacia esta tecnología digital y que pues trabaje de manera colaborativa. Este es un elemento que está muy presente no solo en el conectivismo, sino también en el aprendizaje de la era digital, el aprendizaje en red, perdón. Y bueno, de esta manera vamos a pasar a la siguiente pregunta, que se enfoca hacia la evaluación. Nosotros muchas veces ya hemos hablado acerca de cómo se debe evaluar en el aula de clases. Sin embargo, es buena pregunta el que nos cuestionemos cómo hacerlo desde este enfoque conectivista. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer más que nada el desarrollo de aprendizajes en el conectivismo como futuros docentes? Gaby, te escucho. Sí, gracias. Bueno, de acuerdo al mismo Solórzano y García, en el documento nos menciona, pues es como muy breve, pero creo que es información bastante importante y que resume o que responde bien a esta pregunta. Y pues, de acuerdo a estos autores, el conectivismo se entiende como la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con otros individuos. Yo podría agregar, pues, a través de la tecnología y en comunidades, tanto como ya habíamos mencionado anteriormente, tanto por los mismos individuos como fuera de ellos, por ejemplo, en bases de datos y demás. Gracias. Gracias, Gaby. Pues toda la razón, pero quisiera escuchar también al compañero Gil. Siento que a la hora de evaluar tenemos que tomar en cuenta lo que mencionamos al principio, que este conectivismo se enfoca en obtener información, pero así también compartir, ¿no? Entonces, evaluar la contribución de información para que sea precisamente colectivo, cooperativo, este aprendizaje y se hagan esas conexiones de que tanto hemos hablado. También precisamente también establecer conexiones también se debe de evaluar, ¿no? Y a la hora de estar en Internet, la información, pues también esas habilidades de ver si la información es verídica o no, porque eso también cuenta mucho. Gracias, Gil. José Guadalupe, ¿cuál es tu aportación respecto a la manera de evaluar? Bueno, pues en el conectivismo lo que, como bien comentaban, son las interpretaciones o conocimientos que va obteniendo el estudiante a partir de la comunicación o colaboración que tiene con otros estudiantes, por lo cual se enfoca en buscar o mejorar dichos aprendizajes de una manera formativa, por lo cual se aísla un poco de lo que es una calificación, pero más bien busca que el alumno comprenda y experimente realmente los aprendizajes y llegue a una interpretación o comprensión propia. Así es, José Guadalupe. Lurisabay. Bueno, considero que se puede reconocer cuando los alumnos participan activamente, comparten ideas y se conectan con otros para generar nuevos conocimientos, que es precisamente de las redes que venimos hablando desde un principio. Gracias, Uri. Carla, ¿qué tienes para decir ante esta evaluación del conectivismo? Esa evaluación se va a evidenciar a través de la organización de lo que se desorganizó antes, ya que empezamos a deconstruir lo construido de manera significativa, es decir, descompongo para componer ese nuevo conocimiento y aplicarlo de manera experiencial todos los días.
Gracias, Carla. Jimena, te escuchamos. Sí, pues a mí me gustaría mencionar que la evaluación pues es un proceso continuo e incierto en el aprendizaje, pero que tiene lugar en todo momento de la vida, por lo que el evaluar en el conectivismo es más que nada enfocarse en los avances que logre tener el aprendiz. Gracias, Jimena. Marlene, te escuchamos. Por este lado puedo decir que el aprendiz debe de tener capacidad de elegir la información a estudiar de forma crítica, que use redes sociales para construir el conocimiento y de igual manera que se fomente la integración de los individuos, ya que forma parte de una red. Pues sí, creo que todos coincidimos en que hay que evaluar desde esta perspectiva de redes, de la interacción, de la contribución de los estudiantes y de cómo se desempeñan dentro de estos nuevos ambientes de aprendizaje. Y bueno, de esta manera es como vamos a dar paso a la última pregunta, que dice de la siguiente manera: ¿qué relevancia tiene la teoría conectivista para el desarrollo de la práctica docente de cada uno de nosotros? Quisiera que se piensen ya como maestros que ejercen esta profesión y que nos digan cuál es su respuesta. Gaby, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues gracias a la visión de un aprendizaje activo con pensamiento crítico y con almacenamiento tanto interno como externo de la información y del conocimiento, se puede crear una red de también que permita pues a los alumnos que comprendan y observen de manera crítica todo ese saber que se encuentra al alcance de sus manos, mismo que es imprescindible en su desarrollo. Y esto se puede fomentar durante las prácticas, en este caso las nuestras, para generar en ellos pues aprendizajes significativos. Gracias. Gracias, Gaby. Gil, adelante con tu participación. Sí, yo creo que es muy importante ya que fomenta la creación de ambientes de aprendizaje que promueven la autonomía. Sabemos que esta es una habilidad que se requiere mucho porque a veces el maestro no solamente basta con que esté ahí, ¿no? A lo mejor se pueden presentar diversas situaciones, ¿no? Y creo que si el alumno tiene esa voluntad de trabajar por sí mismo y que en el aula se vea resultados, pues al finalmente no importa dónde aprende, el chiste es que él obtenga aprendizajes significativos. Además, bueno, sabemos, al hablar de conectivismo, pues hablamos de colaboración, ¿no? Y sea en línea o no sea en línea, al final de cuentas se crea un ambiente de confianza, por decirlo así, ¿no? En el aula, y eso favorece mucho en la convivencia con los alumnos. Y pues la última, la adaptabilidad que tiene este conectivismo, ya que pues los prepara para un mundo digital que se avecina. Claro, Gil, gracias por tu reflexión. José Guadalupe, compártenos para ti cuál es la relevancia de este enfoque conectivista en el proceso de aprendizaje. Como ya hemos comentado, la teoría conectivista lo que hace es como que complementar o tomar las teorías anteriores y como que apoyarlas o como que impulsarlas un poco. Y pues yo tomo esto muy en cuenta para abordar la práctica docente porque podemos utilizar varios recursos o materiales educativos que podemos encontrar en la nube para poder aplicarlos y así como que formar un pequeño aprendizaje para los alumnos. Además de que puedo solicitar que busquen o realicen una investigación para que obtengan dicha información y compartirla en clase para que creen una propia interpretación de ella a partir de la colaboración de cada uno. Gracias. Surisaday, ¿cuál sería tu reflexión acerca de la pregunta? Una pregunta muy buena por el hecho de que venimos hablando que el conectivismo es una teoría que nos aporta mucho como docentes, ¿no? Y que precisamente nos hace frente a esta nueva era digital, ¿no? Y bueno, creo que tiene relevancia porque nos da una visión amplia de cómo se aprende ahora en la era digital, que permite también la integración de la tecnología a este proceso educativo, precisamente con el propósito de dar una mayor calidad educativa al aprendizaje del individuo.
Claro, Suri. Jimena, por favor. Sí, pues bueno, yo siento que la relevancia que tiene para nuestra práctica docente, pues nos apoya en poder seguir guiando a nuestros alumnos en seguir creciendo en este mundo que está en constante actualización. Además, como mencionaban mis compañeros, el poder ya incluirlos a las nuevas tecnologías es algo pues relevante y que nos va a apoyar a mejorar nuestra práctica docente. Gracias, Jimena. Carla, me gustaría saber cuál es o qué es para ti lo más relevante de este enfoque. El hecho que está vinculado a las neurociencias, principalmente por la analogía en que, bueno, nosotros, nuestro cerebro no funciona de manera aislada, sino que está interconectado a través de neuronas. Y lo mismo ocurre con nosotros en la sociedad. El hecho de mantener ese contacto unos con otros genera, transforma, actualiza y permite la redistribución del conocimiento. Y nosotros como docentes en formación, en nuestra práctica como tal, se deriva, se desarrolla y se fortalece con el uso de estas herramientas, estos principios, tal como lo menciona Siemens, pero sobre todo por nuestra disposición al cambio. Claro, Carla, creo que para todos resulta relevante este enfoque. Me doy cuenta de que coincidimos en que surge o nos ayuda a hacer frente ante las necesidades de la revolución digital, de esta nueva era. Creo que nos ayuda a proporcionarles a nuestros aprendices un aprendizaje innovador, y creo que lo hace con precisamente este cambio de rol del que hablábamos, de que rompe como con los esquemas convencionales de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que para mí algo muy relevante es que promueve la autonomía y que integra estas tecnologías, porque si bien muchas veces no se les hace el uso adecuado, esta es una oportunidad perfecta para que las nuevas generaciones aprendan a desarrollarse en sociedad junto con todos estos elementos. Y algo muy importante y con lo que quisiera cerrar es que este tipo de enfoque, sus principios, todo lo que ya hablábamos, nos ayuda también a fomentar en nosotros docentes y también en nuestros alumnos las habilidades críticas que muchas veces no se les da la importancia en los ambientes de aprendizaje a los que estamos acostumbrados. Y bueno, creo que estas herramientas fortalecen por un lado la autonomía, pero también por otro la colaboración, que es algo que en estos nuevos planes y programas se está buscando mucho. Y bueno, de esta manera quisiera darles las gracias a todos por participar. Abro a continuación un espacio para que la compañera Marlene nos exprese sus opiniones en torno a los temas que pusimos hoy sobre la mesa. Bueno, pues yo puedo decir que se pueden adquirir nuevos conocimientos propios con la ayuda de esta teoría, de este enfoque en nuestra práctica docente, y que bueno, tanto los alumnos como nosotros podemos adquirir el conocimiento mediante las plataformas que actualmente existen y que nos lo facilitan, porque el conocimiento va creciendo cada vez más y lo que sabemos actualmente, bueno, no va a servir para lo que va a seguir surgiendo el día de mañana. Y bueno, creo que si nadie más tiene alguna aportación respecto al tema, estaríamos cerrando esta mesa de discusión. Muchas gracias.